Bendito sea el nombre del Señor. Soy su hermano, pastor y evangelista Juan Fernando Castillo. Y hoy quiero que todo el que ve este programa lo comparta. Suscríbase a nuestro programa de YouTube, dele a la campanita para que todas las notificaciones de todo el contenido de nuestro programa del Ministerio Evangelístico Avivamiento 7, pues le llegue con facilidad y así sea edificado. Y con todo el que ustedes compartan, también por las redes sociales sean edificados también. Pues Valera, bendito sea el nombre del Señor, vamos a proceder a leer la palabra para fundamentar el tema, para darle el sustento de esa savia espiritual a este tema tan especial que el Señor nos ha dado hoy. Nuestro hermano Valera, gloria a Dios. En serio, me siento muy contento de estar contigo compartiendo estos estudios. Mi hermano Valera, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en Tito capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a leer esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Verso 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a dejarlo a nuestro hermano Miguel Ángel Francisco Valera, ese gran evangelista, que esté orando por la palabra de Dios y por toda la audiencia que va a estar receptiva pues, al desarrollo de este tema. Una iglesia en tiempos de crisis. Santo, amantísimo Dios y Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Dios del cielo, venimos y presentamos a ti, oh Dios, este gran, aleluya, estudio, el cual vamos a manifestar. Queremos contar con tu apoyo, con tu gracia. Espíritu Santo, manifiesta tu gloria ahora en estos tiempos. Señor, mira ahora cada oyente, cada persona que en medio nuestro vas a escuchar tu palabra. Edifícalo, abre el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, y que pueda entender qué es lo que quiere llevarse a cabo en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios por siempre. ¿Cómo puede prosperar, Valera, una iglesia en tiempo de crisis? Bendito sea el nombre del Señor. Santo, es fuerte. Una iglesia que prospera en tiempo de crisis. Es la iglesia que busca el rostro de Dios de día y de noche. Es la iglesia que se somete a Dios, no importando cuáles sean los ataques, el frente espiritual por donde Satanás pues quiera agobiar o quiera afectar la iglesia de este tiempo del siglo XXI. Es una actualidad en la que estamos pasando por diversas crisis, donde la iglesia está enfrentando peligros, peligros de cierre, peligros de confrontamiento, tanto con las órdenes de las autoridades como el manual sanitario por el que está pasando la iglesia con este virus del COVID-19, no solamente aquí en RD, sino en todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya pues toda la ciudadanía de República Dominicana pues están acudiendo a los diferentes centros de vacunación donde todos se están vacunando. Bendito Señor, bendito sea el nombre del Señor. A ver si viene una normalidad, no a la plenitud en la que estábamos, sino una normalidad, porque creemos que los cubrebocas van a seguir hasta un tiempo indefinido. Amén. Los cubrebocas, porque muchas familias fueron frustradas, fueron cautilizadas por esto del COVID, por esto de esta pandemia. Bendito sea el nombre del Señor. Y creemos fielmente de que ya el país va a comenzar a dar un giro. Mira, ya metieron 15 días más a partir del jueves 27, pues comenzaron 15 días más de toque de queda y de cuarentena a partir de las 8 de la noche a 5 de la mañana. Pues hoy este tema que nosotros estamos pues desarrollando, vamos a hablar de esta historia, de esta iglesia en Creta. Vamos a hablar de Tito, vamos a hablar de los discípulos del apóstol Pablo y cómo se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió esta epístola. Amén, a Tito.
bendito es el nombre del Señor. Sabemos que según las escrituras, como Pablo comienza la carta a Tito, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Oiga como Pablo está escribiendo: me fue encomendada, es decir, fue una encomienda por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mira cómo Pablo identifica a Tito. Tito se convirtió en uno de los mensajes de Pablo en Macedonia. Se convirtió más o menos en el año 35, 36 aproximadamente, en una de las predicaciones de Pablo en Macedonia. Tito no tiene una genealogía, no tiene, ¿cómo te digo? Una parentela que podamos decir, bueno, esta es familia de Tito. La Biblia no lo enseña. Amén. No hay, no hay una genealogía, no hay una descendencia que nosotros podamos decir, bueno, Tito viene de esta tribu o viene de una familia X. No lo dice la Biblia. La Biblia no habla sobre la madre de Tito, no habla sobre el padre de Tito, no habla sobre los hermanos de Tito, no habla de ningún pariente de Tito. Bendito es el nombre del Señor. Tito se convirtió a la edad de 14, 13 años. Aproximadamente era un niño que andaba ocioso en la ciudad de Macedonia, gloria a Dios, creándose un sistema. Se había creado un sistema de sobrevivencia. Porque algunos eruditos creen que Tito era huérfano de padre y de madre y que no tuvo hermano. ¿Ok? Pero tampoco habla de un tío, de una tía o de una abuela. La Biblia no lo habla. Esto es un punto ciego en cuanto al personaje de Tito. Ahora, Tito significa el valiente que protege. La palabra, el nombre de Tito, del griego al español, significa el valiente que protege. Desde el significado del nombre de Tito, Pablo comienza a preparar a Tito. ¿Ok? Ahora, mira cómo lo identifica Pablo, Valera, en el capítulo 1, versículo 4. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Es decir, que Tito portaba una fe común a la fe de los israelitas. Tito tenía una fe sinónima. Pablo no le quitaba ni le ponía, porque era una fe que se hacía semejante a la fe de los judíos. Por eso le dice: Tito, verdadero hijo en la común fe. Esto no lo dice cualquier pastor de un miembro. Verdadero hijo, porque era un hijo en el espíritu, un hijo leal, un hijo obediente al consejo de Pablo, obediente a la carta que Pablo remitía en diferentes escenarios, de su ministerio o de la trayectoria ministerial de Pablo. Era un muchacho que a Pablo, es decir, al Pablo ver que se convierte de corazón al cristianismo, Pablo inmediatamente comienza un proceso de docentización, comienza a discipularlo a Tito. Ok, ahora a Tito él se lo lleva para donde quiera. Ahora podemos ver ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 3, cómo Pablo trae a Tito, y cuando le dice que él no puede entrar porque no está ni aún circuncidado, Pablo decide circuncidar a Tito porque es su verdadero hijo en la común fe. Era un hijo leal. Era un hijo obediente al consejo de Pablo. Y sabía, perfecto, Tito sabía que Pablo era un tipo celoso con la iglesia. Era un tipo celoso, que vamos a ver todo el contenido de la carta a Tito, cómo Pablo le remite cada texto con un cuidado espectacular para que Tito entienda cómo debe de manejarse o cómo debe de
de direccionar la iglesia al conocimiento de la sana doctrina. Amén. Entonces, en esta isla, Pablo llega después de su primer viaje misionero, cuando cae preso en Filipos, su primer viaje misionero a Roma, cae preso en Filipos por la liberación de la adivinadora, donde también Cuartos y su familia, el cual era el custodia, el carcelero de la cárcel de Filipos, Cuartos y su familia, por leer lo que sucedió con Pablo y con Silas, cuando adoraron que la cárcel era la presencia de Dios, la unción de Dios, cuando cayó sobre esa cárcel, lo primero que rompió fueron los grillos, con los que estaban ellos atados, con los que lo habían atado, porque también lo habían azotado, ¿ok? Cuando el carcelero de Filipos ve esta manifestación, cree que Pablo se ha ido y que todos los presos se han ido. Él procede a clavarse la espada para matarse, porque él sabía que si esos presos se hubiesen escapado, él iba a pagar con su muerte. Pues él decide a matarse antes de que lo lleven, antes de que lo ejecuten. Entonces Pablo, cuando ve la acción, dice, no lo haga. No, estamos todos aquí. Entonces ahí es cuando él dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahí es cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, aquí al otro día, detrás de la cárcel, Pablo bautiza a Cuartos con toda su familia, Valera. Y deja esa semilla. Luego vemos más adelante, Cuartos dirigiendo una iglesia con su familia, porque fue una semilla. Mira todo lo que Dios permite. Ahora, en la trayectoria, cuando le dan libertad a Pablo, que sienten miedo, porque Pablo, aparte de que tenía una ciudadanía israelí, tenía una ciudadanía romana. Quiero que me entiendan los pastores, todo el que esté receptivo a esta palabra. Pablo tenía una ciudadanía israelí y tenía una ciudadanía romana. Esto era algo imposible. De que un israelita tuviera dos ciudadanías. Ok, Pablo tenía dos ciudadanías y aparte de eso sabía más de 6 idiomas. Ok, Pablo aparte de que hablaba el arameo, hablaba el griego, hablaba el hebreo, hablaba italiano, hablaba portugués, hablaba el idioma egipcio. El idioma egipcio hablaba Pablo. A Pablo hablaba un sinnúmero de idiomas. Fue un hombre instruido bajo los pies de Gamaliel, uno de los 72 ancianos que componían el Sanedrín. Uno de los hombres más prestigiosos de aquellos tiempos. Algunos eruditos dicen que Gamaliel era el rector de la Universidad de Tarso. Amén. Era el rector de esa universidad, donde Pablo fue docentizado, fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Pablo era abogado, Pablo era un doctor en leyes. Que esto nosotros tenemos que tenerlo presente. Tenía una psique muy desarrollada. Pablo en la actividad intelectual, era un hombre con un cerebro subdesarrollado. Amén, subdesarrollado. Por eso vemos a Pablo el alcance que tiene en el Evangelio, al ser llamado por el Señor, como habla la palabra en Hechos capítulo 9 en adelante, que camino a Filipo, camino a Damasco, pues se encontró con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios por siempre. Todo lo que sucedió fue lleno del Espíritu Santo en la calle derecha de Judá. Gloria a Dios cuando Ananías puso las manos sobre él. Por mandato de Dios. Recibió volar, los ojos se le derritieron con la luz que vio, los ojos, era una gloria tan terrible con la que se encontró, donde el Señor pues le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién eres, Señor?, contesta Pablo. Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Ahora sabrás cuánto tendrás que padecer por causa de mi nombre. Ponte de pie y límpiate. Señor, ¿qué tú quieres que haga? Vete a la calle derecha, que allá se te va a decir lo que vas a hacer. Amén. Entonces Dios se le revela a Ananías: ve donde Pablo, ve donde Saulo, que me he encontrado con el camino a Damasco, porque instrumento me es para llevar mi palabra a los gentiles. ¿Ok? Entonces cuando llega, porque también Dios le revela a Pablo de que Ananías va para allá. Sí. ¿Ok? Cuando Pablo oye la puerta, dice Ananías, pero ¿y cómo supiste que yo era Ananías?
¿Cómo tú lo supiste? Bueno, el Señor me dijo que vendría un hombre llamado Ananías, que él pondría la mano sobre mí. Yo recibiría la vista y sería lleno del Espíritu Santo. Algo espectacular, Valera, sucedió aquí. Amén. Gloria a Dios por siempre. Estamos hablando de esta historia para nosotros llegar a este tema de Tito. Amén. Gloria a Dios por siempre. Pues en ese tiempo, Pablo se dirige hacia Asia Menor, pues se establece en Creta. Ahí llega a Creta. Llega con Silas, llega con Timoteo, llega con Trófimo, con Aristarco, con Segundo de Tesalónica y llega con Tito. También estaba Afrodito, estaba Gallo. Pero evangelizan esa nación. Amén. Una nación de 4 provincias. Porque no es una nación, es decir, que vamos a decir una nación como esta, es decir, una isla como esta. Esta isla tiene 10 millones de habitantes, según el censo del 2012. República Dominicana. Tiene 48.333 kilómetros al cuadrado. Amén. Gloria a Dios por siempre. Otras líneas dicen que tiene 48.442 kilómetros al cuadrado. Ahora, tiene 225 distritos, tiene 158 municipios, tiene 32 provincias. Así que es una isla sumamente grande. Ahora, ya en base a la isla de Creta, pues Creta tiene 8.000 habitantes, aproximadamente 8.000 habitantes. Es decir, al cuadrado, perdón, tiene 8.000 kilómetros al cuadrado. Este es el aproximado que tiene esta isla. Es la isla más grande de Grecia, está en el mar Mediterráneo. Ahora, habitantes tiene 634.930 habitantes. Ahora, comparativamente con los 5 grupos que habían en el tiempo que Pablo dejó a Tito, era un promedio como de 30.000 habitantes que tenían. Habían 5 grupos. Habían cretenses, número 1, habían judíos, habían marineros, habían piratas y habían esclavos. ¿Verdad? Habían 5 grupos con lo que Tito iba a tener que lidiar. Ahí estaba el puerto de Sotavento. Tú sabes, Valera, que donde hay puerto, pues hay prostitución. Sí. Hay negocios ilícitos, hay ganancias deshonestas, está la fornicación, la orgía, el alcoholismo. Perfecto, está la bigamia, el alcoholismo, la borrachera. Donde hay puerto, perfecto, está la corrupción a un nivel espectacular. Ahora, Tito tenía que lidiar. Ahora, Pablo, cuando ya deja a Tito, cuando va a dejar a Tito, él se reúne con sus discípulos. Ahí es que nosotros queremos entrar para nosotros darle el desarrollo a esta palabra. Amén. Gloria a Dios por siempre. Cuando mira yo me imagino cuando mira a Epafrodito es un mensajero. Epafrodito no es un ministro de esta índole. Mira a Gallo y dice, no, pero Gallo es un colaborador mío. Mira a Timoteo, dice, no, pero Timoteo fue instruido bajo la cobertura de Eunice y Loida en la palabra de Dios, que era su madre y su abuela. Ahora, mira a Trófimo, dice, no, Trófimo, un fiel colaborador mío, no da para este trabajo. Mira a Segundo Tesalónica, dice lo mismo, bueno, es un buen ministro, pero no da para este trabajo. Comienza, es decir, a evaluar a su discípulo hasta que llega donde Tito. ¿Ok? Cuando llega donde Tito, porque Tito, según los eruditos, Tito vivía una vida, es decir, que se había creado un sistema de sobrevivencia. Tito sobrevivía de todos los negocios ilícitos que hacía y todos los malabares que hacía en Macedonia. ¿Ok? Se convierte a la edad de 13, 14 años y luego entonces Pablo comienza la preparación con Tito hasta este entonces, donde el Espíritu Santo le ministra a Pablo que Tito es el pastor de la iglesia de Creta, de esta isla. Terrible. Son 4 provincias. Ok, está el cabo de Salomón, está el muelle Sotavento, Valera, el muelle Sotavento está en Creta. Gloria a Dios por siempre. Hay otras provincias que son habitadas por los judíos, habitadas por los marineros, los piratas y los cretenses. Ahora, está una gran parte de esclavos, gloria a Dios por siempre, que trabajan, se ganan la vida
¿verdad? Bajo la cobertura de sus amos, como lo llamaban en aquellos tiempos. ¿Ok? Ahora, Pablo tiene que poner a Tito, ahora evangeliza primero la nación. Ahora, ¿cómo comienza Pablo a hablarle a Tito en el 5? Le dice en el 5, Pablo, en el verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque no solamente fue esta iglesia. Hubo una iglesia en el Cabo de Salomón. ¿Ok? Hubo una iglesia en cada una de estas provincias, en cada una de estas 4 provincias, hubo una iglesia que Tito estableció, preparó un liderazgo y lo puso a ejercer liderazgo como obispo. Perfecto. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos? Según el verso 6, dice, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disilusión, ni de rebeldía, es como la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, Valera, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa tampoco, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Imposible. ¿Cómo cuidará, Valera, la casa de Dios, la iglesia de Dios? ¿Cómo la cuidará? Si no sabe gobernar su propia casa. No sabe gobernar su propia casa. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No que sea un neófito, no sea que se ensoberbezca y caiga en la condenación del diablo. Porque es necesario que tengamos buen testimonio para con los de afuera, para que no caigamos en descrédito y en lazos del diablo. Procedemos al verso 7. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, número 1, no iracundo, número 2, no dado al vino, número 3, no pendenciero, número 4, no codicioso de ganancia deshonesta, número 5. Estos son los requisitos de un obispo. Porque es necesario que el obispo como administrador de Dios sea irreprensible. Que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Número 1, no soberbio. Número 2, no iracundo. Número 3, no dado al vino. Número 4, no pendenciero. Número 5, no codicioso de ganancia deshonesta. ¿Cómo se ve un obispo comprando un celular robado, Valera? Terrible, es algo muy... Comprando un televisor plasma robado, comprar un vehículo robado. ¿Cómo se ve? Cogiéndole prestado a un banco. Y se mudan hasta de los barrios es decir, para manejarse en este fraude. Amén. Gloria a Dios por siempre. Entonces, para una segunda entrega estaremos con cada uno de ustedes. Le daremos el desarrollo, gloria a Dios por siempre, a esta palabra. Queda una segunda parte, no se la pierda. Recuérdese suscribirse al programa de nuestro ministerio evangelístico Avivamiento 7. Dele a la campanita para que todas las suscripciones, todas las notificaciones, pues le lleguen con facilidad de todo el contenido del ministerio evangelístico Avivamiento 7. Amén. Para una próxima entrega estuvo con usted el pastor evangelista Juan Fernando Castillo. Amén. Nuestro hermano Valera. Miguel Ángel Francisco Valera, evangelista. Dios le bendiga más. Amén. Para una próxima entrega estaremos con cada uno de ustedes. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Shalom Ebenezer.